¿Cómo explicarías qué es un número a una civilización que nunca ha contado? ¿O cómo le hablarías de esperanza si en su idioma no hay un futuro verbal? ¿O cómo le pedirías que luche contigo para sobrevivir si ellos no entienden el término nosotros? Pues soy Bebordoy, autor de ciencia ficción, y hoy vamos a hablar de la comunicación entre especies dentro de la ciencia ficción. Son muchas las historias de ciencia ficción, tanto en libros como en películas, donde nos topamos no solo con humanos, sino también con otras razas alienígenas, y como todas ellas se comunican entre sí. Pero aquí tendremos que preguntarnos cómo funciona realmente eso, qué hay detrás de esa comunicación. Tenemos que pensar que todas estas civilizaciones han crecido y evolucionado ajenas a las demás. Tienen una cultura propia, un lenguaje propio y una manera de ver la tecnología y la ciencia propia de esta civilización. Así que, al final, ¿cómo se comunican entre ellas? ¿Cómo han llegado a intercambiar recursos o conocimientos? O incluso, ¿cómo llegan a sobrevivir juntas? Si hablamos de algunos ejemplos de este tema, podríamos hablar de Stargate, por ejemplo, con las colonias humanas repartidas a lo largo de toda la galaxia y que hablan idiomas pasados de la Tierra. Es verdad que en algunos momentos hablan un inglés perfecto, pero eso lo dejamos de lado. Luego, por otro lado, podríamos hablar de Star Trek y sus traductores universales. O también de Farscape, con la inyección de bacterias que se meten en el cerebro y te ayudan a traducir las cosas. O incluso el pez Babel, en la guía del autostopista galáctico, un pez que al final traduce todos los idiomas posibles. O podríamos hablar de Star Wars, donde se crea un básico galáctico con el que hablar, aunque es cierto que hay varios idiomas adicionales que se van uniendo a ese primero y se hace un batiburrillo de cosas. Pero no solo sucede en las series, también lo tenemos en nuestra vida diaria, y es que podemos hablar del latín, que por ejemplo estuvo unificando toda Europa, pero se perdían cosas por el camino. O también podremos hablar del Esperanto, esa idea de un idioma común y global para todo el mundo, cosa que se dejó de lado metido en un cajón. O ahora podemos hablar del inglés, donde al final es el idioma universal para hablar de ciencia y tecnología. Pero realmente no es el idioma hablado por todo el mundo. Así que también tenemos problemas de traducción y de entendimiento. Y es que ese es el verdadero problema que existe en todo ello, el llegar a entendernos en profundidad. Los idiomas crecen y evolucionan junto con la sociedad que lo usa, junto con esa civilización o esa cultura. Arrancar ese idioma, intentar traducirlo directamente, no lleva a ningún lado. Podemos verlo si intentamos coger alguna traducción de Google o incluso usando la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se quedan por el camino porque no llegamos a conocer toda la historia de esa cultura o de esa civilización. Hay cosas que no se pueden llegar a entender simplemente traduciéndolo. Y eso es un problema que hay que abordar. Por ejemplo, si intentamos hablar con una persona que habla un idioma diferente a nosotros, intentamos hacer uso de esos traductores, es muy fácil que se queden cosas en el tintero, que tanto yo como esa persona no sean capaces de expresar lo que realmente quieren decir. Y al mismo tiempo es muy fácil crear malentendidos, que alguna palabra no signifique lo mismo en mi idioma que en el suyo. Para dos personas normales, como podemos ser nosotros, por ejemplo, jugando a videojuegos, eso no pasa nada. Simplemente creerás que esa persona es un gilipollas y que no tiene ni idea, aparte de que es un manco. Pero el tema es que si hablamos de, por ejemplo, dos países, las cosas se pueden poner muy serias y se podría estallar una guerra. Pero, ¿y si aparte de toda esa tensión que se puede provocar por no entenderse realmente, hubiese una amenaza más? ¿Y si un tercero pusiera en peligro la vida y la supervivencia de toda la galaxia? Pues esa es la historia del gobierno galáctico y de la lucha contra los elegidos. Ya os he hablado de los elegidos en otros vídeos. Si queréis saber realmente el libro al que hace referencia, tenéis el link aquí arriba. Pero el tema es que hay 15 civilizaciones que tuvieron que unirse a pesar de que eran enemigas para hacer frente a los elegidos, a una inteligencia artificial que amenazaba con destruir toda la galaxia. El tema es que cada civilización era diferente, tenía sus propias maneras de funcionar, su propio idioma, cultura y tecnología. Así que, ¿cómo eran capaces de unirse realmente para hacer frente
a esta batalla, a este enemigo común? Lo primero fue unir las ciencias y la tecnología, o mejor dicho, lo más fácil, porque al final las ciencias, las matemáticas, se basan en leyes universales. Al final, 1 más 1 siempre serán 2. Ya lo llamé yo 1, patata, piedra o blacks. Da igual, el resultado será el mismo. Lo único que tengo que llegar es a un marco común de entendimiento entre mi número 1 y el blacks del otro alienígena. Así que al final, eso es lo más fácil. Y con eso se pudieron repartir, o mejor dicho, compartir las tecnologías de todas las razas, entender cómo funcionaban, cuáles eran sus armas y hacer un marco común de investigaciones y desarrollo para luchar contra los robots y contra la amenaza que suponían. El tema es que el galáctico, el idioma que se conocería después, tardó más de 100 años en hacerse, y es que los lingüistas no llegaban a ponerse de acuerdo. Al final, unir toda la información de las diferentes civilizaciones, es decir, todo el lenguaje que suponía cada una de ellas, en uno solo, era muy complejo. No solo cogieron ese idioma, sino otros más antiguos para intentar unirlos y crear uno común, uno donde no se perdiera información y al mismo tiempo pudiera ser pronunciado por todas las razas, porque al final cada una tenía una fisiología diferente y una manera de hablar completamente diferente. Así que os podéis suponer que eso era bastante complicado y un reto para todos. Una vez creado el idioma y definidas las ciencias y las tecnologías que abarcaban a las diferentes civilizaciones, se llegó a crear un bloque común, una unidad entre las civilizaciones para hacer frente a los elegidos. La lucha continuó y llegaron a vencer. Y con ello también se creó ese sentimiento de unidad, de que si no hubiese sido por todos, no habrían sobrevivido. Así que las ciencias y el idioma quedaron como pilares fundamentales del gobierno galáctico o de la institución que se crearía con ello. Por ejemplo, a día de hoy, cualquier civilización que quiera llegar a formar parte del gobierno galáctico tiene que adaptarse o aceptar estos términos. Tiene que hacer que su civilización hable el idioma galáctico y también que todas sus ciencias se vean modificadas y alteradas para unirse a la ciencia galáctica. Aunque formar parte del gobierno galáctico es algo interesante y beneficioso para cualquier civilización, también es un problema porque uno pierde su identidad. Uno tiene que adaptarse a esta institución si quiere pertenecer a ella. Se va a perder parte del idioma, ya que muchas civilizaciones han llegado a perder su idioma natal. Ahora solo hablan el galáctico básico. Al mismo tiempo, sus ciencias y sus tecnologías ya van a ser diferentes. No va a ser una evolución constante, sino que van a tener que adaptarse a lo que dicte el gobierno galáctico. Así que la guerra contra los elegidos forzó la cooperación y la creación de un objetivo común, la creación de un idioma para poder entenderse y al mismo tiempo la de compartir la ciencia y la tecnología para hacer frente a los elegidos, a esta fuerza robótica. Al mismo tiempo tuvieron que sacrificar otra cosa, no solo vidas, sino también parte de su propia identidad. Es verdad que no tenían otro supuesto o otras posibilidades, porque era eso, o morir. Pero a día de hoy, con todos los avances que ha habido y todas las civilizaciones que quieren formar parte del gobierno galáctico, es un tema importante. El perder parte de su propia identidad para formar parte de esta institución es un punto relevante y decisivo en muchas de las civilizaciones. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que la idea de un idioma común es la solución o realmente es un problema? ¿Crees que resolveríamos la idea de entendernos entre todos y de poder comunicar todo perfectamente? ¿O realmente sacrificaríamos y perderíamos algo que nos identifica o que forma parte de nosotros mismos? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré encantado de leer tus ideas y tus opiniones. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya hecho reflexionar un poco sobre cómo nos entendemos entre nosotros y cómo funcionan las diferentes civilizaciones y sus idiomas. Si te ha gustado o si te ha picado un poquito la curiosidad sobre la sombra de los elegidos y cómo hacen ellos frente a esta amenaza robótica, tienes el link en la descripción. O también puedes apuntarte a la newsletter, donde cada semana envío información de mis obras y también de cosas y curiosidades que me parecen interesantes. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!